¿cómo están nuevamente, niños? Continuando con lo que refiere el tema de la materia, vamos a hablar en este momento de lo que refiere los cambios de estado de la materia. Tomando en cuenta los cambios de estado de la materia, existen dos tipos. Uno que son los cambios progresivos y otros que son los cambios regresivos. Cuando hablamos de los cambios progresivos, se generan cuando la materia se somete a altas temperaturas, es decir, cuando aumenta su temperatura. Por ejemplo, acá tengo lo que es el cambio progresivo denominado fusión. Se produce cuando la materia pasa de estado sólido a estado líquido. Por ejemplo, cuando el hielo se somete a altas temperaturas, se va a ir derritiendo y va a generar el estado líquido. Tenemos también el otro cambio progresivo que es la vaporización. Se produce cuando el estado líquido pasa a estado gaseoso. Por ejemplo, la formación de las nubes. Se produce la formación de las nubes cuando el agua de los ríos, de los mares, debido a las altas temperaturas del ambiente, se van evaporando y ese vapor va subiendo hasta la atmósfera y va formando las nubes correspondientes. Otro ejemplo que también podemos verificar de la vaporización es cuando colocamos una caldera con agua y lo ponemos a hervir, va a llegar a un punto de ebullición. Ese punto de ebullición va a generar la vaporización del agua. Por lo tanto, va a pasar de estado líquido a estado gaseoso. El otro cambio progresivo es la sublimación. Se produce cuando la materia pasa de estado sólido a estado gaseoso, directamente sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, la naftalina, que es una esferita blanca, se utiliza para poder ahuyentar a las polillas. Esta naftalina, con el calor, poco a poco se va desprendiendo lo que es el gas y un olor particular. A medida que ese gas se va desprendiendo, va generando la desintegración de esa esferita. Otro ejemplo que puedo dar es del elemento azufre, que eso lo vamos a utilizar en laboratorio. Cuando sometemos ya sea un pequeño trocito de azufre o una pequeña cantidad de la parte pulverizada del azufre en el fuego, va a generar una llamita azul. Al generar esa llamita azul, va a emanar lo que es un gas, el gas denominado dióxido de azufre o anhídrido sulfuroso. Ese gas, generado por el sometimiento del azufre al fuego, pues se va a ir concentrando y por ende la parte sólida del azufre pues va a ir desintegrándose y convirtiéndose de estado sólido a estado gaseoso. Bueno, esto ya lo vamos a comprobar en la práctica de laboratorio que realicemos para que puedas comprender mejor lo que te estoy indicando, pero simplemente te doy el dato de referencia para que ya tengas idea de lo que vamos a hacer en laboratorio. Entonces, hablando de los cambios progresivos, no te olvides que es la fusión, cuando pasa de sólido a líquido, la vaporización, cuando pasa del estado líquido al estado gaseoso, y la sublimación progresiva, cuando pasa del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. El otro cambio de estado es el cambio regresivo. Se produce por el enfriamiento de la materia, es decir, por la disminución de la temperatura. Por ejemplo, acá tengo el primer cambio regresivo, que es la solidificación. Ya es lo contrario que habíamos visto de la fusión. Se efectúa cuando sometemos el agua a un grado de temperatura menor para que se pueda solidificar y convertirse en hielo. También podemos verificar en la solidificación, por ejemplo, cuando cae una nevada.
y la concentración de ese vapor que se ha generado a partir de la vaporización del agua de los ríos, de los mares, va cayendo de forma solidificada. Y evidentemente va a haber un momento dado que también va a generar la parte inversa, es decir, esa parte solidificada se va a convertir en líquido, ¿no? Otro cambio regresivo es la condensación. La condensación se produce cuando pasa del estado gaseoso al estado líquido. En relación a la condensación, podemos poner un claro ejemplo. Cuando empieza a llover, baja la temperatura, debido a que esa concentración de los gases se ha ido condensando, se ha ido concentrando. Y por la concentración masiva genera que exista una descarga, y a esa descarga se refiere a la lluvia que se va a generar. En lo que refiere también, cuando hablamos de lo que es el cambio regresivo, tenemos la sublimación regresiva. Se produce cuando la materia pasa del estado gaseoso al estado sólido, sin pasar por el estado líquido. Un ejemplo muy claro es cuando se forma el hollín. Alguna vez tal vez has ido al campo y ahí tal vez has observado que muchas personas cocinan a leña. Entonces, producto del consumo de la combustión de los troncos de madera, se va generando lo que es la concentración de un gas, de un humo. Y ese humo, que corresponde a esa concentración del gas, se va apegando al recipiente que está sometido a ese fuego. Entonces, alguna vez has debido observar que la ollita se pone a veces negra. Esa parte, esa textura negra que ha adquirido, es la solidificación de ese gas debido a la combustión de la madera. Por lo tanto, se va tornando de color negro. A eso denominamos lo que es el hollín. Entonces, no pasa por el estado líquido, sin embargo pasa por el estado gaseoso y se va solidificando para convertirse ya en, obviamente si uno no lo lava constantemente la ollita, pues se va a ir concentrando y va a ir generando la solidificación de manera procesual, ¿no? Entonces, en relación a ello, son los cambios tanto progresivos y regresivos que se producen en los estados de la materia. Espero que te haya servido estos videos tutoriales para que de alguna forma puedas retroalimentar tus conocimientos y, como ya te dije, va a servir para poder aplicar estos conocimientos teóricos en la parte práctica del laboratorio. Espero que cada uno de ustedes se encuentren bien, cuídense, no salgan de casa, porque cuando retornemos a clases quiero verlos a todos sanos. Y simplemente desear toda la bendición para ustedes y para sus familias. Un abrazo, nos vemos, chao, chao.